Buenos días a todos y sean bienvenidos a una nueva transmisión de Radio La Verdad 95.2. En esta ocasión tenemos a una invitada que es alumna de la máxima casa de estudios, UNAM, en modalidad a distancia. A continuación se presentará. Hola, mi nombre es Atsira Ayala Hernández y soy estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en UNAM. Actualmente estoy cursando el segundo semestre de la misma. Bien, nos da mucho gusto tenerte en la transmisión de hoy. El tema que vamos a tratar es en relación al caso del señor Castañeda Gutman contra los Estados Unidos mexicanos. Muchas gracias por la invitación y efectivamente hablaremos sobre el caso del señor Castañeda Gutman. Fíjate que este es un caso muy interesante, no tanto por la rapidez en la que fue resuelto, sino por los cambios que hubo después del mismo. Y también fue el primer caso en que la Corte Interamericana declara la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la violación a los derechos convencionalmente reconocidos. Es muy interesante. ¿Qué te parece si empezamos con las preguntas? Claro, comencemos. De acuerdo. ¿Cuáles son los tribunales regionales en materia de derechos humanos? Los tribunales regionales en materia de derechos humanos, en nuestro caso, es la Corte Interamericana. ¿Y es un principio de derecho internacional en caso de violación de una obligación internacional que produzca un daño? En relación al caso y al cumplimiento del fallo, la Corte Interamericana, y lo digo textualmente, recordó que es un principio de derecho internacional que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. En la sentencia al caso Castañeda Gutman en contra de los Estados Unidos mexicanos, el que el Estado deba en un plazo razonable completar la adecuación de su derecho interno a la Convención, ¿se trata de un ejemplo de recepción del derecho internacional? Sí, ya que el derecho internacional es obligatorio en el derecho interno, además de que el Estado violó, en perjuicio del señor Jorge Castañeda Gutman, el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en los términos de los párrafos 77 a 133 de la presente sentencia. ¿Cuál es la importancia de los derechos de participación democrática para la igualdad, la no discriminación y el Estado de Derecho? Consiste en que se ejerzan los derechos de votar y a ser votados en elecciones periódicas auténticas, por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, de acuerdo con el artículo 23 de la Convención Americana. Además, la participación de las candidaturas independientes pueden ser uno de los mecanismos para fortalecer la democracia y también se fortalece el Estado de Derecho, pues la ley se debe aplicar por igual a todos los ciudadanos de un país sin importar su clase social. Todos debemos ser juzgados de la misma manera bajo los reglamentos de que la ley estipule. ¿Por qué la facultad de los estados de regular o restringir los derechos no es discrecional? Considero que es porque no se respetó el principio de legalidad, puesto que establece que las autoridades administrativas y en general todas las autoridades que componen el Estado deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les son atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron conferidas dichas facultades. Sin embargo, en este caso se viola su derecho a ser votado. Para la Corte Interamericana, el derecho a la protección judicial implica obligaciones positivas a cargo de los estados en el sentido de que regulen los recursos judiciales de forma tal que las personas tengan certeza y seguridad jurídica de sus condiciones de acceso y de que los individuos directamente tengan facultades para interponerlos sin intermediarios. ¿Qué es la recepción automática y qué la recepción específica? La recepción automática hace referencia a los derechos estatales que coinciden la incorporación de los tratados, mediante su recepción inmediata una vez que el tratado es internacionalmente obligatorio, requiriendo en algunos casos el requisito formal de la publicación oficial
de aquellos otros, en la adopción de uno u otro régimen que influyen factores de distinta naturaleza. Hay factores ideológicos, históricos, políticos, etc. Pero el factor técnicamente más importante estriba en la participación o no de las cámaras legislativas en la conclusión de los tratados. En los países donde las cámaras legislativas intervienen autorizando la conclusión de los tratados, nada justificaría un régimen de recepción especial. En lo que se refiere a una recepción especial, coincide en la incorporación de los tratados internacionales previas y transformación mediante un acto formal de producción normativa interna. Esto se refiere a ley, decreto, etc. ¿Por qué la Convención Americana constituye derecho interno para los estados parte? Esto implica que los tratados internacionales sobre derechos humanos tienen eficacia directa en los territorios de los estados miembros que los hayan adoptado y los vuelve obligatorios. Explique la perspectiva formal y material de los tratados internacionales incorporados a nuestro sistema jurídico, su relación jerárquica con la Constitución y el control del poder. En la perspectiva formal interna se refiere a que todos los tratados internacionales incorporados a nuestro sistema jurídico se ubican jerárquicamente por debajo de la Constitución Federal, y en perspectiva material se refiere a que ambos pueden concebirse como ordenamientos jurídicos complementarios, dado que tienen como finalidad el control del poder. En tus propias palabras, explica el caso Castañeda-Gutmann. El 5 de marzo del año 2004, el señor Castañeda Gutmann presenta una solicitud de inscripción como candidato independiente al cargo de presidente de los Estados Unidos mexicanos para las elecciones del 2 de julio del 2006 ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Alegó que solicitaba su registro en ejercicio del derecho que le otorga el artículo 35, fracción segunda de la Constitución. Incluso presentó ciertos documentos y declaró que cumplía con ciertos requisitos constitucionales para ejercer dicho cargo. Solicitud que fue denegada ya que decían que los únicos correspondientes eran los partidos políticos porque los recursos eran solamente asignados a ellos, por lo que el señor Castañeda no pudo lanzarse a las elecciones presidenciales. En el 2005, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos emitió una sentencia en la cual admite candidaturas independientes y son compatibles con la Convención Americana de los Derechos Humanos. La Convención Interamericana consideró que debe de existir el derecho a ser votados sin ninguna restricción ilegítima. Aunque la resolución no fue a favor de la víctima, fue uno de los elementos que se otorgó a favor de permitir las candidaturas independientes en el Estado. Gracias a este caso, existieron dos documentos a favor de la víctima, los cuales son Carta de la Organización de los Estados Americanos y Carta Democrática Interamericana. ¿Cómo ha cambiado este caso el entendimiento tradicional